La sensación que tuve es que cuando estalló el escándalo, Jokländer, o el escándalo del manejo de la plata de las madres y demás, el primer intento del gobierno fue encapsularlo. Es decir, bueno, acá hay un miserable, hay un canalla que ha sido Jokländer y lo demás está todo bien. Y la cosa fue como desbordando, ¿no? Entonces hoy ya estamos hablando de Eve, hablando de que qué responsabilidad tuvo Debido en todo esto, porque la plata venía de ahí, y venía de nuestros bolsillos, pero pasaba por Debido. La sensación mía es que es como una infección que no han podido contener, ¿no? Y que tiende a ampliarse, a extenderse. No sé si es la sensación que tienen ustedes. Sí, evidentemente es un sistema de corrupción, pero yo creo que hay una etapa previa inclusive a lo que usted plantea de encapsular el tema en Jokländer, que fue, lo primero planteó tanto Jokländer, habla de operativo de prensa, como el ministro de Planificación desde Italia y junto a la presidenta habla de que esto es un operativo mediático del Grupo Clarín y Nación. Textual, el comunicado institucional. Y hay una etapa previa de la cual yo veo hoy que todos hablan y en buena hora que se le dé visibilidad a este hecho, pero en el cual todos callaron, en el cual todos sabían, todos escuchaban comentarios. Y en esto la verdad es que quiero reivindicar a mis dos compañeras diputadas, Maricel Echecoin y Elsa Quirós, que fueron a la justicia en un momento muy difícil donde todos sabían y en algún momento se encontró alguna documentación y se pudo ir a la justicia. Me parece que fue un paso importante, porque así como muchas veces nos critican a nosotros de la coalición por las denuncias, esto se ha develado a partir de allí. Obviamente que hubo... Me parecía políticamente incorrecto porque era como tocar a las madres. Claro. Ahora, entonces esto era como algo que no se podía hacer. Fíjese que una de las personas que denuncia esto, como Tata Quirós, la diputada Quirós, es una persona que estuvo 7 años presa política, por lo tanto, digamos, una autoridad moral para plantear este tema y dividir claramente los derechos humanos, la Fundación Madres, con lo que significa, digamos, y su resistencia y su lucha, con lo que significa un caso de corrupción que a nosotros nunca nos pareció aislado. A nosotros nos parece que el caso Jokländer se reitera tanto dentro de los estamentos del Estado, municipios y provincias, como también en organizaciones que trabajan con el gobierno. Es un sistema de corrupción que no podría haber funcionado si no es directamente con la connivencia de los funcionarios del Ministerio de Planificación. Pero perdón, ahí Juan Carlos, para agregarle como pregunta a esa lógica, con la connivencia de los funcionarios nacionales, pero ¿qué pasa con ese sistema? Se lo estábamos preguntando a Das Neves. ¿Qué pasa con ese sistema en las corresponsabilidades políticas de intendentes y gobernadores que aceptan que el negocio venga atado? Porque en definitiva, como dicen los chicos, Mariano, lo que se devela en estas últimas horas, Fernanda Reyes de la Coalición Cívica también lo hacía, es que el combo iba atado. El combo era planes de vivienda, pero con la fundación, con contratación directa. Y no a través del Plan Federal de Vivienda, sino a través de qué planes, de dónde salía la plata. Hay un plan que se llama Plan Sin Techo, Plan Techo Digno, que también está incluido el Plan Federal 1 y 2, desde allí salía plata. Yo se lo dije a Bontempo lo que estás planteando, se lo dije directamente, porque había una hipocresía sacándose el lazo diciendo son responsables de contratar las empresas y de auditar las provincias y los municipios. Entonces, la verdad yo le dije, es una hipocresía, porque cuando uno habla con los intendentes y los gobernadores, lo que dice el gobernador Das Neves públicamente, se lo dicen a todos en privado, nos lo dicen los intendentes y los gobernadores, te lo terminan confesando. En el pasillo después que te vas del canal, te dicen, si yo no le contrato a la empresa amiga, no me dan la plata, no me dan la obra. Por eso habla de la hipocresía, de un sistema de corrupción que no solamente tiene retornos sobre precios, Jokländer como operadores vinculados a la corrupción, sino que hasta tiene una ingeniería para deslindar responsabilidades por si viene el juicio. Tienen el sistema del chivo emisario, lo tienen ahí, preparado. Exactamente. Yo creo que Pepe... Usted también, por eso le invité por esto, porque usted fue casi el primero que se animó a decir hasta dónde llega esto. Es un sistema. Es decir, porque es una cosa, yo siempre me pareció en la corrupción, uno puede pasar corrupción ocasional. Una persona, por ejemplo, llega al gobierno, cualquiera, hecho aislado, una tentación,
la carne es débil, cae. Es una cosa. Ahora, otra cosa es cuando uno viene preparado para hacerlo. Es decir, porque ya es un sistema de comportamiento, ¿no? Yo, Mariano, lo que planteé al inicio, y quiero felicitar a la coalición cívica, a las dos diputadas que hicieron esta investigación que están llevando adelante, es que me parece que la presidenta de la Fundación Bonafini debiera dar un paso al costado. Porque quien conduce una fundación que recibe, no sé si creo que es arriba de 1.200 millones de pesos, en 2 o 3 años no puede decir muy sueltamente que no sabía de los fondos que movía la fundación. Y aparte me parece que por respeto también a su lucha en búsqueda de la verdad, debiera de alguna manera correrse de la conducción de la fundación. Creo que esto es lo primero. Muchos compañeros de su lucha de toda la vida, como es el caso de Estela de Carlotto, el mismo Pérez Esquivel, le están de alguna manera pidiendo que ella dé una explicación a la sociedad, porque por sobre todas las cosas hay gente que ha sufrido muchísimo. Es una lucha que todos los argentinos tenemos que reivindicar y que se ve teñida. Yo creo que una historia de lucha de más de 30 y pico de años se ve tristemente teñida por un manto de corrupción. Ahora, y que espero, pues cuando uno ve todo el panorama, ve con mucha preocupación que el año pasado se asignaron recursos por algo más de 50.000 millones de pesos del presupuesto a discreción por parte de la jefatura de gabinete, y sin la aprobación de presupuesto de este año, imagino que hablamos algo así como 300.000 millones de pesos de un presupuesto que no está aprobado por el Parlamento, y que si uno ve, como dice el diputado, mecanismos de triangulación para asignar recursos, la verdad que nos debiéramos preocupar todos los argentinos. Entonces la pregunta, Pepe, sería esta, ¿no? Y Morán, uno dice, bueno, primero dijeron, como si fuera un tumor, no vamos a rodearlo, el tumor Shockländer. Después desborda, ahora Pepe dice que quizá Eve tendría que dar un paso al costado. Ahora, uno sigue, porque acá, por ejemplo, Devido ha manejado todo esto. Esto es un... Y bueno, y Devido es ministro del gobierno. Esto es un sistema que lo lideró, como mínimo lo lideró Néstor Kirchner hasta el último día de su vida, esto está claro. Nosotros tenemos denunciado como asociación ilícita. Hoy aparece en los diarios Carlos Kirchner. Para nosotros Carlos Kirchner es una figura conocida desde hace 3 años. Los intendentes te terminaban confesando de que los hacían esperar en un bar de la avenida Corriente o Córdoba y terminaban negociando las obras con Carlos Kirchner en un departamento en el 6º o 7º piso. O sea, hay operadores del sistema debajo de Julio Devido que operan. Te doy la obra, contratás tal persona. El sistema de Shockländer, de autocontratarse a sí mismo, es prácticamente lo mismo de Néstor Kirchner contratar en el 92% de la obra pública a Lázaro Báez y luego su enriquecimiento ser parte de grandes negocios con esos empresarios de obra pública. O sea, el sistema es el mismo, es el beneficio de los fondos públicos y de los sobreprecios. Y acá lo que está claro es que no es solamente, yo diría, hay muchos Shockländers en la Argentina, claro, y en el sistema de la obra pública. Y lo que está claro es, no funcionó el Ministerio de Planificación, pero ¿por qué esto es un sistema? Porque la UIF cajoneó el expediente un año, porque el Banco Central no dio el alerta y el Banco Nación cuando se rebotaron los cheques, porque Felisa Micheli fue a controlar los fondos y obviamente ¿qué va a ser confiable si es la ministra de la Bolsa? Porque no se pagaban los aportes en la Seguridad Social, el ministro de Trabajo no hizo nada. Entonces hay todo un sistema de connivencia con este caso. Juan Carlos, pero recién dijiste algo que me parece que también está en la clave del futuro de estas investigaciones judiciales. Tenían todo armado como para que la responsabilidad no llegara al poder. O sea, las revelaciones son contundentes o las revelaciones son muy verosímiles, pero ¿puede tener traducción en la justicia para ir por la punta del sistema, por el responsable del sistema o los responsables del sistema? Sí, ¿hay huellas? ¿Han dejado las huellas ahí o no han dejado las huellas? No hay crimen perfecto. Y la verdad es que si la justicia actuara absolutamente independiente, Jaime no estaría en la calle, Uberti después de la valija de plata de Venezuela no estaría en la calle, y es más.
Si Ollarvide actuara con la aceleración que tuvo en los primeros 5 días con el caso Joclender, hubiese actuado en el enriquecimiento de Néstor y de Cristina Kirchner, que en 5 meses no pidió un papelito y terminó cerrándolo, si hubiese actuado con la misma aceleración, Néstor Kirchner moría en la cárcel. Y aunque sea duro, todos los que hemos investigado el caso sabemos que es así. Por lo tanto, a mí lo que me parece importante la semana pasada es que se empezó a correr un telón de lo más privado que ha tenido este gobierno, que es una defensa de los derechos humanos detrás de una cara hipócrita que fue usar los derechos humanos para instalar un sistema de corrupción. Si yo me guío por ese razonamiento, Ollarvide fue también bastante espectacular en los allanamientos con Jaime, buscó las propiedades, la verdad que Jaime parecía hackeado por Ollarvide, hasta que dejó de hackearlo. Ollarvide tiene la causa Joclender. Está claro. Ahora, Mariano, perdón, usted dijo antes algo que como hubo un clic en la sociedad, ¿no? A mí la verdad que esta semana me ha sorprendido cómo ha cambiado el viento. La gente está escuchando, la gente está leyendo y está viendo azorada esta maniobra que yo confío que se va a terminar sabiendo la verdad, porque creo que tarde o temprano, como bien dice el diputado, se empieza a correr un telón y se empieza a descubrir un juego del poder que no fue una construcción política, sino una construcción de poder, y donde hicieron volar por el aire todos los organismos de control, absolutamente todos, porque esto es una falla de los sistemas de control. Si queremos tener una república en serio, debiéramos avanzar con una modernización de los sistemas de administración y que no sigamos, como muchas veces se ve en la justicia, cosiendo expedientes. Claro, que eso permite puertas de ingreso y egreso. ¿No? Este tema del clic, es decir, uno puede, famosa frase, creo que no fue Lincoln, lo decían, se puede engañar a poca gente mucho tiempo y a mucha gente poco tiempo, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo, porque un día pasa algo. Lo que pasa que, perdón Mariano, y con respecto a esto que está señalando Pepe Scioli, una cosa es el clic. Si funcionara el clic, y ateniéndonos a esa hipótesis, habría, por ejemplo, una traducción electoral, un castigo electoral. Ya la está viendo, Pablo. Está bien, ya la está viendo. Pero todavía como sociedad nos falta la otra pata, porque con Menem también hubo un clic, y por eso ganó la alianza en determinado momento. Por la corrupción y por su apetencia para una reelección que finalmente no pudo. Pero después es la justicia la que termina debiendo, porque tomando la palabra de memoria, verdad y justicia, tomada para los derechos humanos, si aplicamos la misma regla para la corrupción, es memoria, verdad, haciendo un clic, pero si no hay justicia, por eso la pregunta sobre Ollarvide, porque enjuiciamos a los políticos, tienen castigo electoral, pero no tienen castigo judicial. Y no tiene que haber pacto de impunidad. Porque yo quiero ser muy sensato en esta mesa. A mí me alegra mucho que muchos partidos de la oposición, inclusive lo que es Unión Pro, Unión Celeste y Blanco, y todos los partidos, realmente tengamos un discurso común en la lucha contra la corrupción en este planteo. Ahora, la verdad es que vuelvo a reivindicar lo de la coalición cívica y Carrió, que tan polémicas son nuestras denuncias, porque todos hablamos, pero la verdad es que es una sola fuerza política la que le pone la firma, el cuerpo. Y después cuando las cosas explotan, yo llegué a hablar con periodistas diciéndole, che, la denuncia de Venezuela no la hizo el embajador Saduz. Porque decían, la denuncia de Saduz. La verdad es que Saduz fue un testigo que nosotros aportamos y que el juez tardó 1 año y medio en citarlo. Entonces, esto es importante. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece que para adelante obviamente tenemos que coincidir en que hay que hacer el mejor plan de vivienda para la provincia de Buenos Aires, con transparencia, es una necesidad. Ahora, también para atrás, no somos todo lo mismo. Y discúlpame lo que te voy a decir, pero vos fuiste funcionario hasta hace 2 años. No por ser Scioli ni cuestión de hermanos, sino que en realidad hoy sos uno de los dirigentes políticos importantes de Narváez, candidato de la UCR, que se plantea como alternativa a Scioli. Y la verdad es que hasta el 2009, ni vos, ni otros funcionarios como Emilio Monzó, que hoy son parte de una alternativa, dijeron absolutamente ni de la corrupción de Kirchner, ni de los planes federales de vivienda, ni de sueños compartidos. Entonces, yo esto lo quiero marcar, porque si no,
Todos tenemos derecho a ser alternativa, pero no todos somos lo mismo y no todos garantizamos lo mismo para adelante. Y esto me parece que es importante. Ahí yo, Juan Carlos, voy a disentir con usted, porque yo la actitud que tengo es que todos los que vayan abriendo los ojos vengan. No les pregunto, a menos que haya cometido delitos. Y por eso arranqué serios, reivindicando eso. ¿cierto? Claro. Por eso arranco reivindicando eso, pero también es bueno. ¿Se acuerda de esa famosa parábola evangélica? Los trabajadores que llegaron a la mañana, los trabajadores llegaron al mediodía, los que llegaron a la tarde y al final les pagaron todos igual. Porque no podemos hacer mucha discriminación entre nosotros. Por eso digo, ¿no? En buena hora la lucha contra la corrupción y todo para adelante. Pero también, cuando uno diagnostica, nos tenemos que hacer un poco responsables todos de cuánto hemos contribuido por acción o por omisión a esta situación. Y lógicamente, en buena hora, el próximo gobierno, mire, va a ser plural por convicción o por necesidad. Porque si no es Kirchner, si gobierna Carrió, si gobierna Alfonsino, si gobierna Duhalde, va a ser minoría. Por lo tanto, va a tener que generar políticas de Estado en buena hora para adelante. Pero me parece que en ese sentido es bueno que también la sociedad analice la coherencia que hemos tenido, sobre todo a los que nos pegan permanentemente diciendo y hay denuncian. Hay que reconocerle. Yo la verdad es que yo le digo una cosa, por esto así como digo, le digo lo que le acabo de decir, yo le reconozco a Lilita que ha tenido un coraje político extraordinario. Eso empezamos a reconocer. Es hora de poner las cosas en su lugar por eso. Pepe. No, yo le tomo lo que ha dicho el diputado y me hago cargo de mi pasado. No reniego de haber pasado y haber puesto en valor muchísimas cosas del kirchnerismo, las voy a seguir poniendo. Pero hay ciertas cosas que me hicieron dar un paso al costado y yo fui coherente con mi discurso y por eso me corrí de donde me tenía que correr. No hablaría de coherencia si yo no hubiera dado un paso al costado siendo y ocupando el cargo que tenía en la provincia de Buenos Aires y recalando un espacio como Francisco Bernabé, que sí es coherente con su discurso y con su acción desde que se inició en la política. Por eso me siento identificado con ese proyecto, por eso me alegra, festejo y estamos muy esperanzados de esta unión de partidos entre la Unión Cívica Radical y el Partido Unión Celeste y Blanco, y estamos convencidos que va a ser la alternativa política que va a cambiar la historia de la Argentina. Traduciendo, Pepe, lo que acaba de decir Morán, porque es clave preguntarle a todos los opositores la posibilidad de un pacto de la impunidad. Yo lo entiendo a Juan Carlos porque, bueno, dice, acá tengo una banderita desde el punto de vista de la competencia política que le corresponde. Pero estamos obligados a preguntar nosotros, los periodistas, a todos los opositores. No va a haber pacto de impunidad. No se va a negociar un pacto de impunidad. Yo siempre digo, Pablo, que la gente va corriendo en la raya de la política argentina, elección tras elección. Y acá no hay margen, como bien dijo el diputado. Acá cada día los márgenes son más estrechos, se van achicando, hay denuncias que han prosperado como estas y hay otras que han quedado en un saco roto porque nunca se han podido comprobar. Y yo celebro que salga a la luz todas estas cosas. No, y hay casos que duermen. El caso Skanska, el otro día creo que el diputado, el otro día hablaba el diputado Ferrari, creo aquí mismo, las causas de corrupción, 14 años, hasta que desaparecen de la escena. Y esto es, ¿no? Y esto espero que esta causa, que se está hablando que probablemente a Joclender lo detengan la semana que viene, que no caigan en saco roto y que lo sigan, que sigan adelante hasta las últimas consecuencias. Porque el mecanismo es como la ONCA, ¿no? El chivo emisario, es decir, Mariano la ONCA, le cambiaron... A un chivo lo cargan con todos los pescados y lo mandan al desierto. Ahora, lo tremendo de eso es que todos los demás quedan como indemnes después que lo echaron al chivo. Claro, claro. De todas formas, entonces, bueno, todos nos juntamos a castigarlo a Joclender y se acabó el problema. Inclusive, ¿no? ¿Cómo? Mañana Eve van a dar un paso procesal muy discutible, ¿no? Que se van a presentar como querellantes. Yo creo que esta semana va a ser parte de la polémica. Sigo insistiendo que no hay que parar en Joclender. Hoy veía antes en el entretiempo de Boca y de Banfield, veía un programa de televisión en donde pasaban un acto de Sergio Joclender y estaba Moreno. Y cuando uno ve toda la relación y que la esposa de Moreno fue la escribana que certificó y dio fe de las dos viejitas emprendedoras de 70 y pico, que una tiene 92 años, otra tenía, digamos, 70 y pico, 80 y pico de años en el 2003, crearon 26 empresas y según nuestra investigación, alguna de esas empresas hoy está en manos de algún dirigente del PJ. Cosa que todavía no lo hemos llevado a la justicia, pero lo vamos a llevar en los próximos días. Cuando vemos, está claro que esto era en sistema.
Está claro que esto era en sistema, está claro que no tiene que terminar en Joclender. Ojalá se caiga el telón definitivamente y se pueda avanzar a una nueva república en donde se puedan construir viviendas. Está bien, pero Juan Carlos, hago esta pregunta sobre una hipótesis. ¿Qué pasa si en octubre vuelve a ganar el kirchnerismo, gobierna Cristina? Bueno, voy a preguntar esto. ¿Qué va a pasar con los gobernadores de provincia? ¿Qué va a pasar con los intendentes? Le vamos a empezar a preguntar, ¿qué pasa si De Viro sigue siendo el ministro de Planificación y sigue enviando La sociedad combos? tiene que optar también, ¿no? Bueno. La sociedad tiene que optar. La verdad es que nosotros, al igual que seguramente las otras alternativas, estamos trabajando para gobernar este país y no solamente para ganarle a Cristina. Seguramente en primera vuelta no se le va a ganar, lo que habrá una segunda vuelta y la alternativa a Cristina será la que casi todas las fuerzas terminen votando y cada uno pensará en ejecutar el plan federal. Nosotros tenemos, por ejemplo, una propuesta de recrear lo que fue el FONAVI, con censo y catastro en todos los lugares donde es asentamiento, con un plan de vivienda. En el caso de la provincia de Buenos Aires, yo estoy planteando un plan para 4 años de 150.000 viviendas. Está claro inclusive de dónde salen los fondos, cuáles son las fuentes de financiamiento, un banco provincia, un banco nación a disposición de la producción y la vivienda exclusivamente. Por lo tanto, cada uno tendrá su propuesta y su alternativa y estamos luchando para que Cristina no siga gobernando y la sociedad tendrá que optar. Claro, bueno, en el fondo... Para mí no gana Cristina, pero bueno, Sí, no, pero eso es un tema... lo que pasa, Pepe, es que en definitiva la democracia es una apuesta al pueblo. Es decir, yo si quiero una democracia es que porque creo que la gente finalmente va a votar bien. Porque si yo pienso que van a votar siempre mal, yo no podría creer en la democracia. Acá va a haber un pronunciamiento popular. No están tan bien aparte. No, en la calle no notás esa situación. Es cierto que hay mucho miedo. El miedo que tienen los intendentes y los gobernadores, que yo lo llamo en esa cámara a que empiecen a hablar, porque se va a develar la situación que comentan en los cafés, que hablen, que cuenten, Si no, que serán se animen, cómplices. porque si no en algún Si no, van a momento ser pueden ser cómplices. Y cómplices. bueno, de eso Lo se mismo trata. pasa en la sociedad, que yo estoy convencido que inclusive cuando le levantan el teléfono no saben si es el intendente que los está encuestando o quién, y muchísimos terminan mintiendo. Las encuestas en Santa Fe en algunos lugares están Sí. fallando. Es Me da verdad. la sensación de que no están tan bien, que va a haber segunda vuelta. Lo que tenemos que definir, todos aquellos que quieren una alternativa, ¿quién quieren que sea la alternativa? Le pasó un poco a los rusos, los soviéticos, cuando vino Gorbachev y abrieron el sistema, empezaron a hacer encuestas. Entonces le preguntaban al ciudadano soviético a la calle, le decían, dígame cómo está la situación. El gobierno del popular es maravilloso. No, pero no le decimos que repita la propaganda, digan lo que usted piensa. Bueno, el gobierno popular es maravilloso, no sacaban de ahí, porque claro, se van metiendo pautas en la cabeza de la gente y da miedo salirse de la pauta. Mariano, Claro. el gobierno ya mandó a sus espadas mediáticas a descalificar los frentes electorales que se están conformando. Los mismos encuestadores que daban 10, 12 puntos ganando al gobierno del 2009 hasta una semana antes de la elección, son los mismos que ahora están diciendo que Cristina gana en primera vuelta. La gente no come vidrio, Mariano. El electorado ha madurado porque así les dio muchísimo. el nombre, ¿no? El Frente Encuestológico de la Victoria. Sí, pero no. Está llegando el momento de la verdad. Va a haber segunda vuelta y la gente tiene que... Es más, el 14 de agosto la gente tiene que votar inclusive muy tranquila, sin voto útil, porque tenemos... Claro. Se convirtió en abstracta la primaria, porque nadie está Sí. en una interna o definiendo nada en la primaria, solamente superando el piso. Pero ya que existe, que vote tranquilo, porque me parece que ahí se produce una especie de primera vuelta y luego se puede optar, pero ahí también va a quedar claro que Cristina no llega al 40% y la gente va a poder ir más tranquila a la segunda vuelta. Les agradezco muchísimo a los dos. Gracias, Pablo.